Buenos días, profesor, compañeros. Hoy día vamos a presentar el texto La estructura de las revoluciones científicas, capítulo 2, El camino hacia la ciencia normal. Bueno, Thomas Kuhn fue un físico y filósofo de la ciencia estadounidense que vivió entre 1922 y 1996 y escribe La estructura de las revoluciones científicas en 1962. Ciencia normal. Kuhn va a tratar de explicar cómo es que se construye el camino para lo que hoy en día conocemos como ciencia normal. Para esto utiliza un término en particular, los paradigmas. Este término se interpreta como una guía que predomina sobre toda teoría, dato, tesis, ensayo, experimento o actividad científica antes de este paradigma. El autor le da una perspectiva nueva al término ciencia a partir de la historia, planteando que hemos sido mal conducidos en cuanto a la comprensión de estas. Sin embargo, el término ciencia tradicional tiene como enfoque el desarrollo por acumulación, el cual está encontrado en los textos que se usan para la formación científica. Estos textos tienden a ser de observación, teorías y leyes, los cuales forman un historiador con un fin de concluir todas las preguntas científicas en una conclusión o teoría dentro de los parámetros de la ciencia tradicional, encasillando de negativo o errado a cualquiera que derrumbe las ideas comunes. Bueno, yo les voy a hablar sobre qué es la ciencia normal. Lo primero que hace Kuhn es preguntarse, ¿qué es la ciencia normal? Para él, la ciencia normal alude un periodo y significa la investigación basada firmemente en uno o más logros científicos pasados. Logros que son reconocidos por una comunidad científica y por un determinado tiempo como la base de su saber. Cuando se habla de ciencia normal, se alude un periodo. La ciencia normal se va a iniciar a partir de un logro o un descubrimiento, el cual va a determinar las bases para otros trabajos y experimentos. Esto es lo que genera un paradigma, en sentido estrecho, ya que una nueva idea científica va a inducir y favorecer la aparición de otras nuevas ideas de menor valor o jerarquía que un paradigma. El conocimiento científico será formal e institucionalizado, en el sentido que deberá tener cierto vocabulario y a su vez ser aceptado ante las instituciones de conocimiento. De esta forma, los libros exhiben una teoría ya aceptada que ilustra las prácticas y experimentos de esta, traduciéndose como una guía o estructura a seguir para escribir los textos, artículos, ensayos y otros artículos científicos. Entonces, lo que Kuhn nos expone es que la construcción o elaboración de material científico, sobre todo los escritos, no solo son lluvia de ideas o datos aleatorios que establece un autor u otro, sino que hay enfrentamiento de ideas, se comprueban hipótesis, es decir, un proceso complejo al que se debe poner al conocimiento. Significa la investigación basada firmemente en uno o más logros científicos pasados, logros que una comunidad científica particular reconoce durante algún tiempo como el fundamento de su práctica ulterior. Ejemplos de cómo se definieron los paradigmas. Kuhn se remonta a los textos de Aristóteles y Newton para ejemplificar cómo se definieron los problemas y métodos de investigación en el área de las ciencias. Esto es posible debido a que estos textos tan antiguos no tenían un antecedente, ni un público masivo que pudieran discutir, por lo que se podía discutir entre ellos eternamente sobre las mismas materias. Es en este punto donde se introduce su noción de paradigma, en el cual, en sus propias palabras, se considera que es un logro científico universalmente aceptado, que durante algún tiempo suministra modelos de problemas y soluciones a una comunidad de profesionales. Es debido a esto que al momento de estudiar los paradigmas se está preparando al estudiante para ser parte de una comunidad científica, en la que posteriormente se insertará, ya que de este modo las bases y fuentes de su conocimiento provienen de los mismos modelos. Si provienen de las mismas bases, surgiría algo que haría que se contradiga la teoría anterior. La luz según Newton. Si ponemos de ejemplo el caso de la naturaleza de la luz cuando cambia el paradigma con la obra de Newton, se dice que no cree que hay un periodo donde haya un punto de vista que sea único y que sea completamente aceptado. De hecho, explica que hay distintas propuestas que en diferentes momentos de la historia contribuyeron a formar un saber determinado de una época. Todas estas teorías ayudaron a crear a Newton un nuevo paradigma de la óptica física. Fue una teoría que no solo se creó con observaciones, sino que requirió varios conocimientos previos que no necesariamente perteneció a él, pero que le sirvió para poder comparar y así llegar a sus propias conclusiones.
En el caso de la investigación eléctrica, esta se establece como ciencia antes de siquiera definir su primer paradigma. Esto se debe a que la mayoría de los términos de electricidad eran por una o por otra parte influenciados bajo la filosofía mecánico-cosmolcular. Sin embargo, no es hasta que Franklin establece una teoría que puede explicar todos los fenómenos de este, es que recién ahí se establece el primer paradigma dentro de esta ciencia. Además, existen excepciones, donde se distingue que hay campos en los paradigmas que no cambian, ejemplificando las matemáticas, pues es un campo que ya está fijo y determinado. En otros están las ciencias como la bioquímica, que avanzan gracias a la división y recombinación de sus especialidades. Por ende, es muy difícil que haya cambio en su paradigma. Como menciona Kuhn, actualmente en el terreno de las ciencias, normalmente los libros o bien son textos o bien son reflexiones retrospectivas sobre un aspecto u otro de la vida científica. Hay una etapa para hacer ciencia, la cual se va a encargar de recolectar datos en donde todavía no hay ningún paradigma establecido. Todo se basa en la observación y experimentación. Kuhn reconoce que hay otras disciplinas que pueden llegar a aportar ideas o elementos para llegar a una conclusión, por ejemplo la física. Para este autor, además, el que se piense que la historia de un montón de conocimiento e información no es ciencia, pero nos ayudará a llegar a lo que se persigue. Kuhn acepta que en algún momento se pueden descubrir hechos no comprensibles, pero que después se pueden retomar y utilizar. Cuando se habla de cómo se fue elaborando la historia, esto lo ejemplifica a través de la electricidad, aquí se habla de los paradigmas. Advierte que para una teoría se convierta en un paradigma, tiene que simplemente parecer mejor que la anterior. Teoría de la metáfora computacional. Está la teoría de la metáfora computacional que plantea que funcionamos como máquinas, así como el cognitivismo. Pero el problema es que no explica todo. Sin embargo, es útil porque gracias a ella fueron cambiando los paradigmas, como se mencionó anteriormente, generando unos mejores que el anterior. Sin embargo, no necesariamente un paradigma nuevo va a ser la solución. Asimismo, hay una consecuencia sobre la comunidad científica. Kuhn dice que hay un quiebre en las pautas de investigación cuando surge un paradigma, pues esto de renovar e ir dejando atrás causa que las escuelas antiguas vayan quedando atrás, porque no son capaces de unirse a la revolución científica. No obstante, hay escuelas que son más resistentes a esto, como la de astrología y la astronomía. En síntesis, Kuhn desarrolla el término ciencia como algo más allá de una acumulación de hechos históricos o visión de cómo es el mundo en común dentro de la comunidad científica, sino como una visión paradigmática y revolucionaria que está en continua evolución, la cual se debe cuestionar siempre para no categorizar al mundo científico como una verdad absoluta. Conclusión. La ciencia normal es el consenso científico que orienta las prácticas del interior de ella, una comunidad que limita el conocimiento, ya que decide cómo y qué se conoce. Es decir, tendrá su propia ontología, epistemología y metodología, este paradigma que se distinguirá de los demás. Si bien los paradigmas tienen una gran utilidad para reunir y sintetizar el conocimiento o estos datos aleatorios que son recolectados en primera instancia para después presentarse como logros científicos y ser una guía ante la comunidad científica, también se deben reconocer las consecuencias que trae consigo el hecho de reproducir investigaciones bajo una misma base. Lleva a repeticiones en cuanto a saberes, siendo continua y vacía de cierto modo, hasta que las discontinuidades de esta, es decir, un nuevo paradigma, provoca una ruptura entre el pasado y el presente, lo cual puede dar claves para un futuro, donde podríamos denominarlas como revoluciones científicas. Cuando se habla de ciencia como la base de los pensamientos de la sociedad, es fundamental ser críticos, porque existen aristocracias dentro del conocimiento y existen investigaciones que están dirigidas a conveniencia. Es todo un tema de gobierno y política, conveniencia para las investigaciones y financiamiento de estas. Hay algunas investigaciones que pueden molestar para ciertos fines. Existen paradigmas que guían las investigaciones dentro de la sociedad. Sin embargo, tenemos la opción válida y el derecho de sospechar si las cosas realmente son de la manera en que las muestran.